Buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación, diagnóstico y tratamiento de patologías agudas abdominales en neonatos, dirigida por nuestro ponente, el doctor Isaac Bayón Alvarado, médico asistente del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Bayona, es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy es un honor para mí poder compartir este tema con todos ustedes, poder disertarlo y poder aclarar quizá algunas dudas que puedan surgir durante la exposición. Voy a detener mi video y solamente me voy a quedar con el audio. A ver. El tema de hoy se habla sobre el diagnóstico y tratamiento de trastornos agudos abdominales en neonatos. Como primer ítem, ustedes deben entender que los trastornos abdominales en el neonato son muy complejos y muy amplio. Este tema es muy amplio, con lo cual me he tratado de basar en ciertos escenarios en los cuales eh, ustedes se van a presentar con mayor frecuencia en su quehacer diario en cada uno de sus servicios. Entonces, el primer trastorno abdominal que nosotros vamos a ver en las unidades de neonatología es la intolerancia oral. La intolerancia oral es un término que tiene muchas definiciones y que muchas veces no se toma la importancia debida y solamente se toma con que el bebé no toma la cantidad de leche que nosotros podemos prescribir al momento de la visita médica. ¿Por qué es importante este trastorno abdominal? Porque tiene mucho que ver con la nutrición enteral. Nosotros tenemos que entender que la nutrición enteral, tanto para un bebé a término como un prematuro, es de vital importancia. Más aún en el bebé prematuro porque va a permitir que haya un crecimiento y una maduración del intestino, la cual por la misma condición de prematuridad va a estar mermada. Si nosotros alcanzamos una nutrición enteral óptima, va a mejorar el aporte de nutrientes y va a contribuir al crecimiento. Tenemos que, con la nutrición enteral, asegurar y cumplir con los requerimientos nutricionales que nuestros bebés necesiten. Cuando nosotros tenemos un plan de estrategia nutricional frente a estos bebés, vamos a poder llegar a la nutrición enteral plena en menor tiempo. Por lo tanto, menor tiempo de nutrición parenteral, menor riesgo de estancia hospitalaria, menor riesgo de infecciones y menores costos para nuestros centros de salud. Va a mejorar el crecimiento lineal, va a haber menor falla del crecimiento postnatal y, como ya lo dije, menores morbilidades, que entre ellas tenemos la enterocolitis necrotizante y la sepsis. Aunque ustedes ya lo saben, esto es mucho más frecuente de lo que algunos colegas o que trabajan con nosotros en las unidades piensan, ¿no? Y todo se debe básicamente a una inmadurez del tracto gastrointestinal o también debido a alteraciones de la función intestinal que se dan mayormente en el bebé prematuro. Entonces, cuando nosotros hablamos de intolerancia alimentaria, tenemos que tener en cuenta que hay un mayor riesgo a infecciones intrahospitalarias, hay una mayor estancia hospitalaria, una hospitalización prolongada y el aumento de costos, como ya lo había comentado. Para nosotros definir qué es una intolerancia alimentaria, tenemos que tener en cuenta tres puntos. El primero, que haya presencia de residuo gástrico y que este sea más del 50% de lo que el bebé toma
en cada ración de leche, que haya distensión abdominal persistente, ya vamos a hablar de eso, de cada uno de ellos, y la presencia, que en algunos casos puede no estar también, de vómitos. Como ya lo dije, impide el avance de la nutrición enteral y muchas veces esta intolerancia alimentaria se confunde con NEC, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay ciertos grupos de pacientes en los que vamos a ver que hay una mayor prevalencia de esta intolerancia oral, como por ejemplo los prematuros con extremo o bajo peso al nacer, los pacientes con retardo del crecimiento intrauterino, los hijos de madre con patologías hipertensivas, tiroideas, ¿sí? Em, Una parte que nos cuesta mucho entender y que es muy importante porque todavía en algunos servicios de salud en neonatales todavía se hace, es la medición del residuo gástrico. Ya se ha demostrado en el 2021 en un metaanálisis que no previene, mejor dicho, esta medición que yo tengo la insistencia de medir el residuo gástrico no disminuye el riesgo de sepsis, no disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante y que más bien contribuye a que haya una mayor intolerancia alimentaria. Para nosotros entender este término de intolerancia alimentaria, también tenemos que saber el vaciamiento gástrico, cuál es lo normal en un bebé. Entonces, vamos a tener que el vaciamiento gástrico va a estar regulado por el estómago y por la peristalsis del duodeno. ¿Quién va a predominar? La peristalsis del duodeno. Entonces, tenemos que entender que en el pretérmino recién va a haber una mejora del vaciamiento gástrico, o sea, una maduración mayor del duodeno, cuando el paciente llega a las 32 semanas. Pero se puede ver interrumpido cuando hay un uso de fórmulas. Por eso es que es muy importante igual incidir en que reciba la leche de la madre, ¿no? Igual hay ciertos casos en los cuales se debe individualizar para mejorar el crecimiento y el desarrollo de nuestros bebés. Tenemos como dato también de fisiología que a partir del prematuro de las 27 a 28 semanas, del 100% de presión que puede tener un bebé a término en el antro, el bebé prematuro solamente alcanza un 20 o 25%, o sea, un cuarto o un quinto de toda la presión que debería tener. Entonces, hay ciertos factores intrínsecos que van a contribuir a que haya una falla de este vaciamiento gástrico. Tenemos el tono y la función esofágica inferior inmadura, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos el esfínter esofágico inferior, el cual va a eh, estar hipotónico al momento de que nace un bebé prematuro, un bajo porcentaje de ondas eléctricas gástricas, va a haber un tránsito intestinal lento debido a que no hay complejos motores de motilina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como datos adicionales? Que el vaciamiento gástrico en un prematuro menor de 2 kilos puede demorar, imagínense, desde 17 hasta 100 minutos, en promedio 56. Esto se va a correlacionar con la edad gestacional, quiere decir que a mayor sea el crecimiento, a más edad gestacional, mayor va a ser en menor tiempo, perdón, va a ser el vaciamiento gástrico. Y tiene que haber una coordinación duodenal, la cual va a mejorar cuando el bebé ya alcanza su edad corregida de a término. Y hay factores extrínsecos que van a favorecer y retrasar el vaciamiento gástrico. Los que favorecen tenemos los corticoides, la leche de la mami, los gastroproquinéticos como la domperidona, que igual no está demostrado en neonatos, pero se toma como un factor extrínseco. Eritromicina cuando tenemos episodios de dismotilidad moderada severa, que ya lo vamos a ver más adelante. La alimentación trófica es muy importante. Nosotros empezar con la alimentación trófica lo más pronto posible, ni bien el bebé nace. Utilizar alimentos que tengan baja osmolaridad también ayudan al vaciamiento gástrico. La alimentación continua, eso quiere decir que evitar los stop de la nutrición enteral y los probióticos
también mejoran la tolerancia. Ya lo vamos a ver ese tema también. Los que retrasan son fármacos midriáticos, ¿sí? Porque van a inhibir la actividad hormonal motora. Las fórmulas lácteas, porque va a haber un aumento más aún de la densidad calórica que puedan tener. Eh, una hipoxia severa, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una restricción al crecimiento con Doppler alterado del flujo mesentérico, o aquellos bebés que tienen asfixia, ¿sí? Pacientes que están chocados, que tienen hipotensión arterial, ¿sí? El uso de teofilina o de cafeína también retrasan, por eso es muy importante en un bebé que tiene estos trastornos de intolerancia identificar si la dosis de cafeína de repente está muy elevada para poder disminuir. Enterocolitis necrotizante, la presencia de ductus, sepsis, distrés respiratorio, que van a influir en el cese del vaciamiento gástrico, ¿no? El uso de eco abdominal, que igual lo vamos a ver más adelante, es básicamente para poder determinar idealmente cuál es el vaciamiento gástrico y si realmente es esta intolerancia que pueda tener nuestro bebé se deba a algo fisiológico por ser un bebé prematuro o no. Como les estaba diciendo, la densidad calórica, como ustedes pueden ver, aquí tenemos las diferentes fórmulas que están en el mercado, ¿sí? Y vemos que a menor densidad calórica, o sea, por ejemplo, la leche de la mami o la leche de 20 calorías, por ejemplo, que es la que también nosotros utilizamos, tienen mejor vaciamiento gástrico conforme van pasando los minutos, ¿no? Por ejemplo, el agua tiene un vaciamiento gástrico de 20 minutos. La fórmula eh, de, eh, de 20 calorías que tenemos acá, junto con la de 24, es la que más tarda eh, en poder realizarse el vaciamiento gástrico. Aproximadamente una hora, como lo dije, 56 minutos. Para evaluar la tolerancia alimentaria tenemos que hablar también del residuo gástrico. Y antiguamente lo que se hacía era antes de cada toma de leche poder medir el residuo gástrico. Como ya lo comenté antes, esto no favorece en nada al bebé, entonces tenemos que quitarnos esa idea. El volumen o el color del residuo gástrico puede ser por inmadurez, no porque haya algún factor adicional que esté causando esta intolerancia alimentaria. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la intolerancia alimentaria constituye residuo gástrico, vómitos, aumento del perímetro abdominal, deposiciones anormales que puedan tener alguna característica específica, como rasgos sanguinolentos, ¿sí? Disminución de los ríos hidraéreos, cambios de coloración de la pared abdominal. Con respecto al residuo gástrico, nosotros vamos a ver que aquellas UCIs que tienen eh, el deseo imperativo de poder medir el residuo gástrico tienen mayor prevalencia de tolerancia alimentaria. Entonces hay una eh, relación directamente proporcional con la disminución en la tolerancia enteral en menor tiempo. A veces, como depende de cada uno de nuestros colegas, de nuestro equipo de trabajo, va a interpretar el residuo gástrico como a su propio conocimiento, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hablar, claro, ¿qué se hizo? En el 2013 se creó esta evaluación de la cartilla de residuo gástrico, donde nosotros vemos los diferentes tipos de colores de residuo gástrico. En este estudio nos dijeron que los dos últimos, los que están color palta y espinaca, un momento por favor. Disculpen.
fueron un porcentaje muy bajo los que eligieron estos residuos, este tipo de color de residuo, para presentarlo como un residuo vidrioso. Eso quiere decir que el resto de personas en, en, en residuos con diferente color, con menor bagaje de color, era la mayor parte del personal que trabajaba en la UCI, y por lo tanto en estos pacientes habían episodios donde los dejaban con nada por vía oral. Entonces, no se entendía eficazmente cuál era el término de la fisiología, por ejemplo, del bebé recién nacido prematuro. A partir del 2013 se empezó a utilizar esta cartilla y vieron que hubo una mejora en el manejo de la progresión enteral de la nutrición enteral. Cuando nosotros medimos el residuo gástrico antes de las tomas de leche, estamos sacando sales biliares, calorías y nutrientes, enzimas digestivas, que pueden estar ahí básicamente para que pueda metabolizarse y absorberse los nutrientes de la siguiente toma de leche. Entonces, esto es un evento negativo. Va a haber daño e irritación de la mucosa por la presión que se ejerce en el momento de la aspiración. Se va a retirar la nutrición enteral debido a que se necesita eliminar ese deseo imperioso de eliminar el residuo gástrico. Por lo tanto, va a haber demora nuevamente en la nutrición enteral completa, va a haber una prolongada uso de nutrición parenteral, y el crecimiento va a ser mucho más lineal, más lento. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un fluxograma donde primero vemos el residuo gástrico que pueda haber. Vamos a evaluar el color y las características. Si es de rango sanguinolento, tenemos que notificarlo para tomar una decisión en ese momento. Ya les comenté, si tiene ciertas características, sí se tiene que tener una estrategia alterna para no continuar con este tipo de residuos. Si es vidrioso y es mayor de 3 centímetros, se notifica. Si no es mayor de 3 mililitros, perdón, se tiene que, nuevamente se puede iniciar la, la nutrición enteral, obviamente siempre vigilando que no haya ningún signo de alarma abdominal. Si tiene características normales y es mayor perdón, y no es mayor de un tercio del volumen, pues continuamos nuevamente con la nutrición enteral. Pero si es más de un tercio del volumen de la toma de leche, tenemos que buscar que no hayan signos abdominales, como disminución de ruidos, que no hayan este, que no hayan vómitos. Y si es así, si se presentan alguno de estos signos abdominales, pues reformular, tener una nueva estrategia nutricional, ¿no? Si no hay signos abdominales, ¿no? Si tenemos el abdomen tenso, no hay cambios de coloración, pues nuevamente podríamos reiniciar la nutrición enteral, pero si no, se tiene que notificar para tener una alternativa más del por qué está haciendo este tipo de residuos. Recuerden que los recién nacidos prematuros van a tener residuo gástrico y este va a ser fisiológico. Vamos a tener que pueden haber hasta 2 mililitros en los menores de 750 gramos. Recuerden que estos bebés al inicio tienen nutriciones enterales mínimas, muy pequeñitas, que a veces es 1, 2 mililitros cada 6 horas, cada 4 horas. Entonces, esto no se alarmen porque puede ser parte del residuo gástrico normal. De 750 a 1500 gramos pueden ser hasta 3 mililitros. Si nosotros estamos dando nutrición enteral mínima, que son volúmenes pequeños que básicamente sirven para evitar
la atrofia de las microbiosidades intestinales y un tema inmunológico, podemos esperar a que haya hasta 2 mililitros de residuo gástrico. Se puede encontrar residuo gástrico amarillo en poca cantidad, que puede ser normal, pero si ya encontramos ciertas características como bilioso hepático, es patológico. ¿Cuándo se debe medir entonces el residuo gástrico? Porque yo les estoy comentando todo lo que cuándo no se debería medir, pero cuándo sí medir. Por ejemplo, en pacientes que tienen bebés prematuros de menores de 32 semanas que cursan con distensión abdominal, más de 2 centímetros del perímetro abdominal basal. Es decir, si mi paciente normalmente tiene un perímetro de 30 centímetros y yo para la tarde, la licenciada me dice que está midiendo 32.5 o 33, pues yo tengo que observar a este bebé, tengo que pedirle que por favor vigilar que no haya ningún otro signo abdominal como vómitos, dolor abdominal, disminución de ruidos hidroaéreos, que era lo que yo les estaba comentando. Y según eso, nosotros tomar la decisión de dejarlo quizá en NPO o disminuir la toma de leche, dejarlo en reposo gástrico una toma, etc. El vaciamiento gástrico comienza a las 20 semanas y empieza con mayor efectividad recién en las 24 semanas, cuando ya hay una contracción intrínseca del estómago, ¿no? Hay una ya coordinación de la motilidad antropilórica y el vaciamiento cuando ya el bebé tiene 30 semanas. El peristaltismo intestinal aparece a partir de la 16, pero recién hay un patrón constante y de mayor efectividad cuando ya tiene 34 o 36 semanas, ¿sí? Como ya les comenté, solo un quinto, un cuarto por ciento de este peristaltismo está presente en el bebé prematuro. Recuerden, los bebés prematuros y más aún aquellos que tienen los factores de riesgo como RCU, extremos bajo peso al nacer, los bebés que tienen hijos de madre con trastorno hipertensivo del embarazo, puede haber una demora en la salida del meconio que puede durar hasta 48 horas. Y otra parte muy importante que el hecho de que no, de retirar el residuo gástrico que pueda haber, va a alterar el microbioma y que obviamente va a influir en la motilidad intestinal. Con respecto a la distensión abdominal, nosotros tenemos que tener unas tablas objetivos dependiendo de las semanas de gestación para poder también incluir y evaluar la tolerancia alimentaria en el recién nacido, específicamente en el recién nacido prematuro. Entonces, nosotros tenemos que ver, y aquí vamos a entrar un poco más a las patologías, que el vaciamiento gástrico, en este caso, la movilidad, perdón, del aire del estómago y el intestino, recién a los 15 minutos va a estar en el estómago, a los 30 minutos va a estar en el bulbo, recién a las 3 a 6 horas va a estar en el ángulo hepático, recién a las 6 a 8 horas va a pasar hacia el colon izquierdo, al ángulo esplénico, y hasta que llegue a la ampolla rectal, recién van a ser dentro de las 8 a 24 horas como máximo. Entonces, estos datos son muy importantes para entender de por qué los bebés a veces no hacen deposiciones eh, o pueden hacer deposiciones interdiarias. Tenemos que nosotros tener en cuenta la información que nos pueda dar la historia prenatal, perinatal. También es muy importante porque pueden algunos datos ayudarnos a ver si es que estos bebés pueden hacer algún tipo de intolerancia, ¿no? O algún grado de residuo gástrico o distensión abdominal, que son los temas que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos puede llevar la cantidad de líquido amniótico, ¿no? Recuerden, un exceso de líquido, un polidramios puede decirnos que hay una alteración, una malformación en el tracto gastrointestinal, como una atresia, ¿no? Intestinal, duodenal, ileal, etc. Datos del parto, la edad gestacional, como le dije, los bebés prematuros tienen más riesgo de eso, los extremos bajo peso al nacer, menores de 1 kilo,
Los pacientes que la mami ha tenido trastornos hipertensivos del embarazo y han sido sulfateadas, el sulfato tiene la facilidad de pasar la placenta y causar una hipermagnesemia en el bebé. Y la principal clínica de la hipermagnesemia es básicamente la intolerancia oral, la distensión abdominal, la presencia de residuos gástricos, ¿no? La presencia de sedantes en el caso de las mamis que han tenido un parto por cesárea y anestesia general, por ejemplo. Antecedentes familiares, tenemos que tener en cuenta que aquí algunas enfermedades genéticas como la fibrosis quística, eh, hermanitos que de repente han tenido estenosis hipertrófica de píloro, la ganglionosis colónica, que es la enfermedad de Hirschsprung, eh, diabetes materna también, antecedentes médicos y quirúrgicos postnatales, como medicamentos que haya recibido el bebé, como lo que estábamos hablando de la cafeína, que el bebé haya estado en ventilación mecánica, si ha recibido alguna cirugía, porque ya vamos a ver que hay hilios quirúrgicos, hilios metabólicos, hilios sépticos, ¿sí? ¿Cómo ha sido la evolución clínica frente al cuadro que está presentando ahorita de signos de alarma abdominales, ¿no? Si ha habido evacuación ya del meconio, ¿no? Si hubo, después de cuánto tiempo fue, si hubo un retraso. Y es muy importante saber qué está pasando actualmente con mi bebé. Entonces aquí vamos a tener los signos y síntomas específicos, si hay algún examen de laboratorio que también me puede estar ayudando al diagnóstico, pero básicamente la clínica es lo que va a mandar en este. La presencia de vómitos biliosos o alimentarios, lácteos, ¿no? Ya les comenté, más de la mitad de la toma de leche o más de un tercio de la toma de leche, con algunos cambios que ya lo hemos estado repitiendo, son importantes para poder entender qué está pasando con mi bebé, ¿no? Que hayan datos asociados de infección, por ejemplo, taquicardia, eh, eh, hipoperfusión, dificultad respiratoria, hipotensión, también son eh, importantes de poder tenerlo en cuenta. El tiempo también en que ha iniciado es muy importante porque nosotros necesitamos saber cuál ha sido su evolución cronológica desde que inició hasta que yo estoy evaluando a mi bebé. El diagnóstico a veces puede ser un poco complejo porque hay múltiples etiologías, patologías que pueden causar estos cuadros de distensión, residuo gástrico o intolerancia que pueden estar asociados a un cuadro obstructivo. La principal herramienta que nosotros tenemos son las imágenes y en este caso las radiografías, ¿no? Es básicamente para completar el diagnóstico que nosotros quizá podamos estar teniendo y se trata de utilizar las formas menos invasivas. Cuando a veces ya es muy difícil llegar al diagnóstico, pues tendremos que utilizar algunas otros exámenes médicos, clínicos, radiológicos, como el uso de, este, de materiales radioactivos, ¿no? La radiografía es la prueba principal de diagnóstico, ¿no? Con esto va a ser muy sencillo detectar si es que hay dilatación o no intestinal. Hay información que nos dice también que no es necesario cuando tenemos distensión abdominal y queremos realizar una radiografía, el hecho de tomarla en bipedestación, porque los niveles hidroaéreos que se puedan presentar no son específicos netamente de alguna obstrucción intestinal que necesite algún tratamiento quirúrgico. ¿Qué más podemos, nos va a permitir ver la localización donde puede estar en la probable obstrucción? ¿Sí? Podemos nosotros solamente ver mediante el gas que puede estar en la zona afectada,
proximal a la zona afectada, donde se encuentra la alteración, ¿sí? Nos va a permitir ver que si hay perforación gástrica con una neumoperitoneo o neumatosis, ¿sí? Si es que es necesario con la radiografía y la clínica, ya llegar a un diagnóstico excelente, pero si no, esto también nos va a permitir ver si hay necesidad de realizar algún tipo de examen adicional. Como cual, por ejemplo, la ecografía, que me va a permitir ver cuál es el contenido de las asas dilatadas, si es que están presentes, si el líquido, gas, meconio, dónde está su localización, qué tan dilatado está el intestino, ¿no? Presencia de válvulas conniventes o cómo están las austras del intestino grueso o del colon, dicho, ¿no? Permite una valoración en tiempo real del peristaltismo intestinal y, como les comenté anteriormente, también del eh, vaciamiento gástrico, ¿no? Como ya les dije, tiene un amplio bagaje de información que nos puede dar, nos permite ver si es contenido líquido, si hay colecciones peritoneales, calcificaciones, como en el caso de la peritonitis meconial, masas o tapones de meconio, ¿no? Va a haber una influencia directa en el tratamiento del bebé, básicamente en los casos del niño meconial o síndrome de tapón meconial, mediante la adición de enemas como parte del tratamiento, ¿no? Nos va a permitir descartar anomalías asociadas, por ejemplo, tumores de la cavidad abdominal. Su principal ventaja es que es repetible, portátil, y no causa ningún tipo de radiación a nuestro bebé, ¿no? Y es complementaria al resto de exámenes que podamos ver. Estudios con contraste hidrosoluble, el tránsito gastrointestinal, para ver si es que hay una obstrucción intestinal alta incompleta. Y el otro estudio es el enema opaco, para cuando se sospeche de una obstrucción intestinal baja, un cuadro de pseudoobstrucción. Eh, y básicamente esto a nivel colon, ¿no? La tomografía no está recomendada como parte del estudio de patología diagnóstica. En su defecto están las anteriores, o si es muy difícil llegar al diagnóstico, lo que se sugiere es una resonancia magnética. Y esta resonancia magnética adicionalmente va a darnos una valoración de algunas malformaciones, sobre todo genitourinarias o presencia de neoplasias que también pueden estar presentes en nuestros recién nacidos. Recuerden que la etiología de esta distensión abdominal o de esta patología abdominal básicamente se va a deber a obstrucción de asas intestinales o puede ser causa de cuadros funcionales o pseudoobstructivos que pueden ser dados por los cilios sépticos o cilios metabólicos o cilios postquirúrgicos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que la obstrucción va a detener el tránsito intestinal normal, por lo tanto va a haber una acumulación de gas y líquido proximal al punto de donde se encuentra esta obstrucción. La pseudoobstrucción o alivio paralítico, ¿qué va a pasar en esto a comparación de la obstrucción como tal? Puede haber contenido tanto antes como después de esta éstasis, este hilo que se está dando. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que descartar es que no sea de etiología infecciosa o metabólica. Los hilos obstructivos van a cursar con mayor dilatación intestinal, va a haber presencia de líquido en las asas intestinales, ¿no? Y a comparación de los hilos funcionales, va a haber mayor contenido gaseoso.
Entonces, con todo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el manejo de la intolerancia, el manejo de la distensión abdominal y el manejo de los residuos gástricos. Entonces, nosotros como unidades de cuidados intensivos, lo que necesitamos es tener un manejo homogéneo y continuo del protocolo de nutrición enteral. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué, qué vamos a hacer en el caso de que, por ejemplo, mi bebé tenga distensión abdominal, pero no tenga residuo gástrico, o en el caso de que mi bebé tenga residuo gástrico y no tenga distensión abdominal. Eso es muy importante porque todos tienen que hablar el mismo idioma, por eso dice que tiene que ser homogéneo y tiene que ser continuo. Si bien van a haber casos en que se escapan a estos manejos, pero que sean lo menor posible. Y por sobre todo, evitar el NP. Evaluar factores que afecten el vaciamiento gástrico, como el uso de fórmulas lácteas que van a tener más de 450 milimoles por kilo, o sea, una densidad calórica mayor y como ya les comenté en un cuadro anterior, va a causar que haya un vaciamiento gástrico sumamente lento. La densidad calórica, tenemos que ver el uso de fortificantes o de módulos calóricos o módulos proteicos. La hipoxemia severa, como ya les comenté, en pacientes con RCIU, en pacientes con asfixia, donde va a haber una disminución del flujo mesentérico, del flujo gastrointestinal, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué estrategias podemos hacer? Podemos ver si es que mi paciente tolera los bolos de leche que yo le doy, excelente, pero si no, podemos utilizar las bombas percusoras. Como ya les expliqué anteriormente, especialmente en los bebés prematuros, estos pacientitos, estos pequeños amigos van a tener una dismotilidad gastrointestinal. Entonces podemos empezar con un tiempo de la bomba percusora de 30 minutos y podemos llegar hasta las 2 horas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Si nosotros vemos de repente que ha tenido un cese en la tolerancia oral, disminuir el volumen en un 20%. ¿Para evitar qué cosa? Que quede en NPO. Los prokinéticos, como el uso de eritromicina, los enemas evacuantes que pueden hacerse con N-acetilcisteína o cloruro. En los últimos estudios se ha visto que hay una leve ventaja con hacer enemas de N-acetilcisteína, pero si no cuentan con en su centro de salud, pueden utilizar cloruros, enemas de cloro de sodio, ¿no? La posición del pretérmino, recuerden que ya se ha demostrado que el prono en los bebés prematuros, en los bebés a términos que pueden causar intolerancia, puede mejorar eh, la, la tolerancia de la lechecita. Pero esto se tiene que hacer 30 minutos después de haber terminado la toma de leche. Primero descanse en supino 30 minutos y luego de 30 minutos ya posicionarlo en prono. Y en un caso extremo, el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas, ¿no? Aquí era algo que yo les quería comentar, ¿no? La eritromicina, que es una agonista de la motilina, va a permitir que haya una adecuada motilidad gastrointestinal. Se usa como tratamiento de rescate cuando tenemos una intolerancia persistente, ¿no? Como los recién nacidos prematuros, específicamente ya en aquellos mayores de 32 semanas. Estas son las dosis que nosotros utilizamos, ¿no? 10 miligramos por kilo cada 6 horas por 2 días. Luego vamos a pasar de 4 a 6 miligramos por kilo cada 6 horas por 5 a 7 días. En el caso de la eritromicina, como bien sabemos, los macrólidos van a tener un riesgo de causar hipertrofia de píloro. No hay reportes de que haya una mayor incidencia de hipertrofia de píloro con el uso de eritromicina. En el caso de los enemas, que era lo que les estaba comentando, se van a utilizar de cloruro de sodio de 5 a 10 cc por kilo. Se puede hacer cada 12 o cada 24 horas. Ya saben, recuerden que aquellos pacientes que tienen algún riesgo mayor de dismotilidad
O el uso de enemas de N-acetilcisteína al 2%, un sobre de 200 miligramos, se le adiciona a 10 cc de agua destilada y eso se puede infundir por vía rectal. ¿En quienes no se hace? Cuando el paciente está inestable, cuando estamos sospechando de enterocolitis necrotizante o cuando hay un cuadro ya muy lúcido de obstrucción intestinal. Y este cuadro que ustedes ven aquí es básicamente para nosotros entender qué podemos hacer en el caso de... Voy a mover un poquito. Ahí vamos a atenderlo bajito. Si tengo una distensión abdominal en el neonato, obviamente que evalúo primero la clínica, ¿ya? Todo esto va de la mano con la clínica, pero si es necesario, pido una radiografía. Si hay neumoperitoneo, que pueden haber perforaciones gastrointestinales espontáneas, pues lamentablemente el bebé va a tener que entrar a cirugía urgente. Si nosotros tenemos calcificaciones peritoneales, se ven calcificaciones peritoneales en la radiografía, podemos pedir una ecografía y si esto corrobora la presencia de estas calcificaciones, pues lo más probable es que estemos frente a una peritonitis meconial y también necesita un manejo quirúrgico. Si lo que nosotros tememos es netamente dilatación intestinal, tenemos este bagaje de posibilidades, pero si no, va a depender de la función de la clínica. O sea, si está asociado a todo lo que ya hemos hablado. Se solicita una ecografía, vemos si es que es masa, si es de consistencia quística o líquida, pues dicho, sólida. Si hay presencia de colecciones peritoneales, las cuales van a tener que evaluarse, ¿no? No, en algunos casos lo único que vamos a ver es una pseudoobstrucción o un hilio paralítico, ¿sí? Que puede estar dado por medicamentos, alteraciones hidroelectrolíticas, sepsis o que esté en supino prolongado. Y en un caso ya muy extremo, enterocolitis necrotizante. Pero si nosotros tenemos dilatación intestinal, vamos a tener 4 escenarios. El primero, si es que hay presencia de 2 o 3 burbujas, nosotros podemos tener una atresia duodenal, una atresia yeyunal, lo cual va a ser una obstrucción alta completa y ese bebé necesita ir a cirugía. Si nosotros tenemos más de 4 asas con presencia de gas, es una obstrucción alta incompleta. ¿Qué se puede hacer? Pedir una ecografía o si es necesario un tránsito gastrointestinal para descartar de que no sea una malrotación, buscando el signo del remolino o el signo del sacacorchos, lo cual indicaría que es un vólvulo sin sigmoides, lo cual necesita cirugía, o que sea presencia de estenosis, membranas, bandas peritoneales, o de duplicación, una hernia inguinal, invaginaciones que también pueden haber y que ya necesita una cirugía. Si en caso nosotros tenemos una dilatación intestinal en la radiografía con características de parchado. Si yo estoy sospechando en una obstrucción, pues puedo utilizar una ecografía y ver si es que es necesario utilizar o no un electro. Si yo veo en la ecografía que puede haber un microcolon, o sea, una falta de desarrollo del colon, puede estar presente en lo más común, que es la inmadurez del recién nacido prematuro, que es lo que yo les estaba comentando, o la presencia del hilo meconial. Entonces, ahí yo puedo utilizar el enema hemorrágico. Si yo veo que puede estar frente a una atresia ilial o cólica, pues lamentablemente va a tener que ir a una cirugía de emergencia o eléctrica. Si yo tengo cambios en el calibre normal, yo puedo pensar que puede ser una ganglionosis colónica, una enfermedad de Hirschsprung, o un síndrome de tapón meconial, o un síndrome de colon hipoplásico, en los cuales también me sería útil el uso de enemas. Obviamente que esta enfermedad del Hirschsprung tiene un manejo mucho más, con muchas más especialidades y que trae una clínica mucho más florida. Si nosotros tenemos dilatación intestinal difusa, tenemos que ver si es que es necesario una ecografía de acuerdo a la clínica.
donde podemos encontrar una pseudoobstrucción que puede ser un hilo paralítico y descartar todas estas posibilidades. Recuerden, hay patologías que son de carácter urgente, una emergencia de carácter abdominal, que pueden tener incluso no tener alteraciones netamente de la clínica gastrointestinal. Puede tener una radiografía normal, pero que tenemos que estar pendientes, como la enterocolitis necrotizante, que es una urgencia quirúrgica en el bebé neonatal. Bien, eso es todo lo que quería conversar el día de hoy con ustedes. Espero que haya sido de ayuda y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer saber. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Bayona. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Podría, por favor, brindarnos alguna recomendación final? Sí, claro, bueno. Bueno, nuevamente agradecer por la presencia de todo el público. Eh, Datos importantes que yo quisiera darles con esta eh, charla, esta capacitación, es básicamente estar vigilando siempre la clínica de nuestros bebés. Nosotros, como personal que trabaja en el área neonatal, tenemos que estar evaluando constantemente. Recuerden que los bebés no nos van a poder comunicar sus dolencias, no nos van a poder comunicar sus incomodidades. Entonces, si nosotros, por ejemplo, captamos qué me ha pasado en algún momento, un bebé que tiene taquicardia, no tiene ningún otro signo más, estarlo vigilando. Por algo está haciendo la taquicardia. Al final, este bebé que les comento fue una enterocolitis necrotizante y su único signo fue la taquicardia. Lo otro es quitarnos esa idea que el residuo gástrico, la medición del residuo gástrico es la panacea con respecto al manejo de la intolerancia oral. Si bien es importante cuando cumple ciertas características, en la mayoría de casos es solamente funcional y tenemos que esperar y ser muy pacientes a que el tracto gastrointestinal de nuestro bebé funcione adecuadamente. Nuevamente agradecerle, doctor Bayona, y agradecer a todos por su participación y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Para todos aquellos que desean realizar preguntas, antes de continuar, por favor, realizarlos mediante la plataforma, por el chat de la plataforma, por favor. Vamos a dar, doctor, unos minutos para que formulen sus preguntas en caso las tengan los participantes. Sí, claro, no hay problema. Bueno, doctor, al ver que ninguno de los participantes tiene dudas, felicitarlo nuevamente y agradecer a todos por la participación y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente esta y otras telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctor Bayona. Ha sido un honor tenerle el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a todos.